Pero el hecho de rendirme me aportó claridad en un punto. Mis preferencias y aversiones no iban a guiar mi vida. Al liberarme del dominio que ejercían sobre mí esas poderosas fuerzas, estaba permitiendo que mi vida fuera dirigida por un poder superior, la vida misma. En esa etapa me di cuenta de que la práctica de la rendición constaba de 2 pasos bien definidos. Atención acá porque esto es importante, ¿no? En primer lugar, desprenderte de las reacciones personales de agrado y aversión que tienen lugar en los planos mental y emocional. Y en segundo lugar, con la claridad mental, que es consecuencia directa del paso anterior, mostrarte receptivo para ver qué exigen de ti las circunstancias en cada momento, ¿no? Fíjense, es una actitud, ¿no?, que primero de desprendimiento y después de estar receptivo. ¿Cómo te comportarías si no vivieras bajo la influencia de tus preferencias y aversiones? Seguir esta orientación profunda te encamina hacia una dirección bien diferente de aquella donde te conducirían las inclinaciones personales. En esto consistía mi experiencia de rendición, la cual se convirtió en el pilar tanto de mi vida espiritual como de mi vida en el mundo. O sea, fíjense en que acá el autor, ¿no?, empieza a reflexionar, ¿no?, y a plantearse lo que realmente es la rendición. Porque si no, es como, por eso vuelvo a repetir, ¿no?, que es como, que parece que es como que tomamos una actitud indolente ante la vida. Y no es ser indolentes para nada, sino que no dejarnos llevar por nuestras preferencias y aversiones, ¿no? Porque las preferencias y aversiones siempre tienen que ver con el personaje. Y el personaje, por lo general, no sabe lo que es mejor para nosotros. Pero acá, el autor, siguiendo estos pasos que acabo de leer, él fue descubriendo que si hacía estos 2 pasos, lograba entrar otra vez en ese estado de rendición interna, ¿no? Esto es lo que hablamos siempre, ¿no? El trabajo, el camino espiritual o el trabajo interior, como queramos llamarle, no es un trabajo de esfuerzo ni de lucha. Eso nos puede llevar por mal camino, ¿no? El estar queriendo como deshacer a nuestro yo inferior, como eliminarlo, ¿no?, así de un plumazo. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que él dice, ¿no? Comencé a sentir cierta compasión hacia esa persona que luchaba en mi interior. Más tarde supe que en el Bhagavad Gita se afirma que no se trata de aplastar al ser inferior, sino de elevarlo manteniendo la conexión con el ser. Yo había estado pisoteando mi yo personal con el objetivo de liberarme de su aspecto humano, pero en realidad necesitaba aprender a elevar esas energías para que me ayudaran durante mi andadura. Salí de la furgoneta y me encaminé hacia el templo, sintiéndome mucho más ligero y abierto, como si deseara desatarme y desplegar las alas. Pero tenía que hacer algo antes. ¿Ven? Fíjense en acá, le está llegando toda esta comprensión, ¿no? Que este camino se trata de ser amable con uno mismo, pero que al mismo tiempo parece ser que hay una tarea aparentemente que tenemos que realizar, ¿no? Desde el inicio de mi trabajo de disciplina mental,
Me había imaginado una habitación dentro de mi mente donde mi yo personal pudiera meditar. La estancia disponía de enormes puertas de madera y paredes acristaladas. Lo que la hacía tan especial era que las paredes miraban a la totalidad del universo. Desde el solitario asiento de meditación podía contemplarse la Tierra, suspendida en la oscuridad del espacio. Se vislumbraban en la distancia estrellas y galaxias que flotaban en el infinito. Cada vez que Mickey, o sea, Michael Singer, ¿no?, se enfrentaba a un problema, lo llevaba hasta allí para relajarse. Incluso solía jugar a dejarlo allí. Deseaba que estuviera siempre en calma y que recordara en todo momento que sus experiencias estaban sucediendo en una diminuta mota de polvo que se desplazaba a través del espacio infinito. Aquella mañana me detuve antes de llegar al templo, cerré los ojos y abrí las enormes puertas de madera que daban acceso a esa estancia tan especial. La persona que había dejado meditando en el asiento de meditación se puso derecho de inmediato. A medida que me acercaba aumentaba su concentración y disciplina. A diferencia de mi severidad del pasado, le tendí la mano con bondad y afecto y le dije: «Puedes salir». Lo que siguió a esa frase me demostró que se trataba de un ejercicio mucho más serio que un inocente juego mental. En el momento en que pronuncié esas palabras, experimenté una liberación emocional de una intensidad que no hubiera creído posible hasta entonces. Estallé en lágrimas y me fallaban las piernas. Se me abrió el corazón, como si me hubiera presentado la oportunidad de sanar las heridas de toda una vida. Por eso él, cuando tiene esta comprensión de que, bueno, de que no podía luchar con su yo maltrecho inferior, ¿no?, su yo personal. Después de aquella catarsis me di cuenta de algo que jamás olvidaré. Ese ser asustado e inquieto de mi interior, a quien había estado observando y juzgando, era realmente una persona. El psiquismo era una persona con sentimientos, pensamientos, esperanzas, temores y sueños. No era correcto encerrarlo en una habitación y ordenarle que se callara constantemente, ¿no? Por eso acá está el kit de la cuestión, ¿no?, el problema con el que nos enfrentamos todos. Porque eso hay que observarlo mucho. Fíjense en él todo el tiempo que le está llevando a darse cuenta de esto, ¿no? Cuando nos sentamos a meditar o a quietarnos o cualquier práctica que hagamos, no tiene que ser nunca hecha desde el yo personal, o sea, hostigando a ese yo personal. O sea, como les digo yo en broma, dándonos caña, porque es que así no vamos a llegar a ningún lado. Esto es cuestión de comprender otras cosas. Por desgracia había tenido que aprender esta lección a base de cometer errores. No me sentía tan pleno desde hacía mucho tiempo y recordé la afirmación que había realizado en el sueño: tendré que encontrar otra vía. Parece la frase del Curso de Milagros, ¿no? Tiene que haber otra manera, ¿no? No albergaba ninguna duda sobre cómo sería esa otra vía o esa otra manera. Tenía que aprender a rendirme más en lugar de luchar tanto. Había tomado la resolución de rendirme al fluir de la vida, incluso cuando no entendía hacia dónde me encaminaba, y todo apuntaba a que debía hacer lo mismo en mi interior. Había de aprender a relajarme internamente en vez de forcejear tanto en mi mente.
el hecho de que la voz parloteara no significaba que tuviera que escucharla o dejar que influyera en la dirección de mi vida. No tenía nada que ver conmigo, podía permanecer relajado al margen de ella. Estaba volviendo al principio básico. Yo era el observador que se daba cuenta del monólogo de la mente. ¿Ven que no se trata de que tenemos que querer estar todo el día, que la voz se calle? Porque vieron que hay muchos videos, ¿no?, ahí en YouTube que te muestran cómo callar la mente, cómo parar la mente. La gente como que está obsesionada, porque claro, es que cuando comienza el parloteo es que no para y llega un punto en que comenzamos a sentirnos unas basuras, o sea, mal, se nos activan ciertas emociones funestas. Entonces, muchas personas están abocadas en descubrir cómo parar la mente o cómo acallar la mente, ¿no? A mí me sucedió que desde que yo comencé a hacer los trabajos de Byron Katie, que siempre los recomiendo porque para el que todavía no tiene una práctica meditativa y tiene una mente muy agitada, practicar este trabajo que propone Byron Katie es una salida muy rápida, es muy rápida, pero hay que ponerse a la tarea de hacerlo, ¿no? No es que, va a venir solo. Tengo que poner voluntad para hacer los trabajos de Byron Katie sobre cada uno de esos pensamientos estresantes que me vienen y descubrirlos, ¿no? Esos juicios que hacemos hacia otros. Porque el trabajo de Byron Katie al principio nunca se hace con los pensamientos hacia uno mismo, sino siempre hacia el otro. Por eso se llama juzga a tu prójimo.